a Perú es el más mancillado, ha sido una cosa caníbal lo que ha ocurrido entre naciones que supuestamente eran hermanas. Pero todos esos reclamos están en la Corte Internacional igualito. Los Estados Unidos se comió México, le quitó el 30% de su territorio. Y ahí están los conflictos del Medio Oriente que son antes de Cristo. Bueno, el problema del territorio, nada duele más que la patria. El problema en Venezuela no es que seamos pasivos, digo yo, sino que cada vez, como tú tienes razón, cada vez que vamos a discutir un conflicto limítrofe, adentro hay un zaperoco. Cuando eso, lo decía con Chávez tenía el golpe de Estado y lo que quería era que no se le prendieran candelitas porque ya tenía una interna muy fuerte. Y ahorita tenemos el problema de la pelea de la oposición que ganó las primarias contra Maduro, que como ganó el señor de Argentina, radical, y lo que importó fue que el gobierno de los señores Sánchez y la señora Kirchner era maluco, porque era comunista, y ya que vota en contra. Fernández, aquí tenemos un esquema parecido, María Corina ella moderadita, y de repente agarró y dijo, no, hay que echar para atrás el referéndum, que es la misma posición de Guayana y de los Estados Unidos. María Corina coincide con esas posiciones. Cuando aquí empezamos a discutir el artículo 5, el 3 y el 5, las preguntas, yo decía aquí, bueno, hay que discutir esto, porque a mí me hubiera gustado en plenitud de ejercicio racional ir a la Corte. Pero es verdad que la actitud de la Corte es hostil, es favorable a Guayana, eso es verdad. Entonces, ahora el gobierno tiene una política de Estado, yo no me puedo poner, no es que a mí no me parece, como yo no estoy de acuerdo, yo no voy a votar. Ya va, el que tiene que tomar la decisión de llevar las políticas es el Estado venezolano, que la comisión esa que armaron tiene de todo dentro, tiene como 35 personas. Entonces, yo en ese caso digo, no, pues si el gobierno de Guayana está diciendo que no votemos la 3 y la 5, yo no voy a votar por el gobierno de Guayana ni por los americanos que no nos están, tengo que verme como país, y ese es el problema, no nos estamos viendo como país. Pero tú sabes que el problema es mucho más grave que eso. Bueno, póngalo porque grave. La culpa no es de los gobernados, la culpa es de los gobiernos que han generado en los gobernados la confusión entre gobierno y Estado. Por esa ambición y esa percepción de que el Estado soy yo, porque yo soy el que estoy en el gobierno, de que yo hago con las leyes lo que yo quiero porque yo soy el que tiene la mayoría. Entonces generaron esa distorsión y hoy día los venezolanos en su mayoría no somos capaces de distinguir qué es el país, qué es la nación, qué es el gobierno, qué es el Estado, qué es la patria, sino que vemos todo como una misma zambumbia, una misma cosa. Y entonces no entendemos que hay que defender los intereses del país, del Estado, por encima de los intereses del gobierno. El problema, mira, las respuestas que generalmente dan los pueblos es por la información que le ha inducido quien gobierna esos pueblos. Y eso tenemos que reconocerlo también. Claro, el Estado, gobierno, partido. Bueno, es que esa melcocha, como tú bien lo decías, esa Zambumbia, zambumbia, que es el pabellón cuando lo revuelves todo con es lo que nos ha ocurrido, efectivamente. Y esto no es un problema del gobierno. Es un problema Nosotros nos oponemos al gobierno. El gobierno pase o se quede, oye, el territorio va a ser el territorio de Venezuela. Bueno, porque es que esa es la nación y el peligro de perdernos como Estado-nación está presente en una circunstancia como la de ahora. Porque el que no nos pongamos de acuerdo y le hagamos entender a la comunidad internacional que la opinión de la mayoría de los venezolanos vale y pesa y que efectivamente, aunque esa corte tenga intereses distintos a los de Venezuela, privilegia lo que está establecido históricamente en nuestra geografía desde la Capitanía General de la República. Como tú bien lo decías, argumentos tenemos todos. Ellos no tienen uno que les pueda favorecer. No tienen uno. Pudieran argumentar la pasividad, como lo decías tú en algún momento, en que nosotros allí no ejercimos la soberanía como debimos hacerlo. O la anuencia que le dimos en ciertos momentos. Años, o por la anuencia de permitir ciertas cosas. Algunos excesos y algunas acciones que efectivamente no nos perjudicaban en ese instante desde el punto de vista económico, porque tú lo decías, Kiko, el precio del barril estaba a 110,
nosotros teníamos suficientes o tenemos suficientes reservas, pero lo que abunda no daña. Y ese territorio y ese material energético que tenemos allí es nuestro. Porque además, ¿cómo decirle a los venezolanos en qué manera eso los beneficia? Bueno, que si nosotros podemos negociar con las industrias transnacionales petroleras y gasíferas, eso es ingreso para Venezuela y eso permite entonces Ahora, incidir te sobre los pregunto salarios, yo, sobre las porque jubilaciones. la tesis de los que están llamando a no votar dice que no hace falta ese referéndum. ¿Qué opinas tú? Fíjate, el referéndum en los países del primer mundo, sobre todo en los países bajos, consultan a la población permanentemente para hacer gobierno, para hacer gestión. Y vemos cómo, si efectivamente la Constitución que aprobó la mayoría de los venezolanos dice que esta es una democracia participativa y protagónica, pienso que el gobierno debe preguntar, si le hubiera preguntado al pueblo venezolano más veces, seguramente no se hubiese equivocado tanto. Entonces, el referéndum es una manera de expresarnos los ciudadanos venezolanos, porque tenemos que dejar de ser simples habitantes de un territorio. Tenemos que ejercer ciudadanía